información que tiene que ver con la crisis que se ha generado en la delegación o alcaldía, como le quiera llamar, Benito Juárez. Los vecinos están francamente desesperados. Hoy, con el apoyo de Movimiento Ciudadano, ya se metió Movimiento Ciudadano en las denuncias, se plantaron ante la Fiscalía y denuncian a la Fiscalía de la ciudad y denuncian al coordinador del sistema de aguas, Rafael Bernardo Carmona, justamente por el problema del agua tóxica. Lo están acusando de actos de omisión y también de irresponsabilidad. Así lo explicó la senadora del MC, Laura Ballesteros, vocero, por cierto, de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Poner una denuncia penal contra el director de SACMEX por daños al medio ambiente que tiene que ver justamente con el hecho de la contaminación del agua. No lo estamos responsabilizando de la contaminación, pero sí de la mala gestión que nos ha llevado a tener la contaminación de la misma y también, por supuesto, por daños a la salud, porque esto tiene impactos a la salud de la población. Continúa por cuarto día consecutivo el bloqueo de vecinos desesperados, furiosos, irritados, justamente por el agua tóxica que circula por las tuberías en por lo menos 9 colonias de la alcaldía. Llegaron las rebajas de mitad de temporada. Aprovecha hasta el 50% de descuento en mercancía. Benito Juárez. Javier Navarro, los vecinos nuevamente plantados allá en Insurgente Sur y esquina con Eje 4 Xola, dicen que no se moverán. Estamos contigo, Javier, adelante, por favor. Efectivamente, Pepe, muy buenas tardes para ti, toda la audiencia, y por tercer día consecutivo se mantiene este plantón, y esto es que después de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que prometieron a las 8 de la mañana traer una propuesta para una reunión, únicamente se iba a dar el lugar y la hora, pero esto no sucedió, Pepe, y por este motivo a las 12 horas del mediodía nuevamente se ha obstaculizado el tránsito para las unidades de la línea 1 del Metrobús. Con esto son decenas de miles de personas afectadas. En tanto, los vecinos continúan pues con la respuesta que esperan de las autoridades, las dos principales de ellas: cuál es la sustancia que se ha permeado en la red de agua potable que llega a sus domicilios, y lo más importante, qué se va a hacer para poder solucionar este problema. En ese tema, Pepe, hace unos momentos se dio una conferencia de prensa en la alcaldía Benito Juárez, en lo que los titulares tanto de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y de la propia alcaldía Benito Juárez dieron a conocer que ellos han presentado un oficio a la Secretaría de Gobernación para que se declare la declaratoria de emergencia y se pueda tener formalmente el plan de N3 para esta zona afectada por el agua contaminante. En este lugar, la alcaldía Benito Juárez, y ellos esperan esta respuesta por parte de las autoridades. En tanto, han nombrado como coordinador general para la atención de esta emergencia al ingeniero José Luis Luege Tamargo, para que él se haga cargo de esta situación, y quien también pide que se tenga la participación tanto de autoridades de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de las propias alcaldías para poder atender de forma eficaz el problema que no cesa en este punto la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Pepe, es el reporte que te tengo. Gracias por la información, Javier. Estamos muy atentos a este asunto. Por supuesto, nos gustaría conversar con uno de los vecinos justamente de la alcaldía Benito Juárez, quienes estuvieron presentes tanto en la denuncia ante el Ministerio Público de la Ciudad de México, ante la Fiscalía de la Ciudad de México, como los intentos de negociación o de diálogo con las autoridades del sistema de aguas y del propio gobierno central de la capital de la República Mexicana. Entendimos que está cerca de ti José Luis Maya, uno de los vecinos de Benito Juárez, quien está, digamos, formando parte de un comité de difusión. José Luis, gracias, José Luis Maya, por recibirnos, atender esta llamada. Sabemos que a las 6:30, en un ratito más, van a tener ustedes una conferencia completa. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, así es. José Luis, ¿qué es lo que va a pasar a las 6:30? Con el plantón. Sí, exactamente. Están ustedes en el plantón, ya es cuarto día. Es correcto. Nosotros exactamente vamos a seguir con el plantón, ya que no hemos recibido información de parte de las autoridades, en donde estamos solicitando, por un lado, que se nos explique y que se nos dé con claridad lo que viene siendo la información del contaminante que exactamente se está generando este problema, ¿no?
Lo que tenemos es realmente mucha inquietud porque lo que son los ductos están con aceite, con contaminante, y lo que queremos es que se limpie, ¿sí? Y obviamente que nos puedan dar agua potable y que obviamente se pueda dar una solución de fondo. La verdad tenemos el gran problema de que hay gente que está con problemas de salud, tienen dermatitis, tienen conjuntivitis, tienen gastritis, y todo ese tipo de cosas se están dando precisamente por cuestiones del agua, ¿sí? Y queremos que la gente realmente se cuide, ¿sí? Y que las autoridades den realmente una respuesta de qué hacer con todo esto. Ayer en la noche, la verdad que estamos pidiendo... perdón la interrupción, ayer en la noche, Martí Batres, en la tarde, Martí Batres recomendaba a ustedes, los vecinos de la alcaldía, digamos, no consumir el agua. Obviamente no beberla, por supuesto, pero algunos vecinos levantaron la voz y dijeron, no, momento, pero es que no podemos ni bañarnos con esa agua, menos lavar los trastes, la ropa, en fin. Es un problema complejo en este momento. ¿Cómo le están haciendo? ¿Están ustedes adquiriendo garrafones? ¿Qué está pasando? Claro, está muy complicado. Porque a final de cuentas el problema que tenemos es que es un agua que está contaminada y como está contaminada necesitamos precisamente limpiarla para poder hacer uso de ella. Nuestro gran problema es que tenemos muchos litros de agua en lo que es nuestras cisternas y está contaminada. Tenemos que limpiarlas. Y obviamente al limpiarlas necesitamos precisamente que alguien venga, se lleve el agua, que puedan hacer algo respecto a lo que es agua que no sirve, algún químico que tengan que ponerle para que a final de cuentas funcione y no se esté desperdiciando, que ahorita realmente tenemos el problema de que no hay agua en la ciudad y no podemos darnos ese lujo, ¿no? ¿Están de acuerdo Ahora, ustedes el problema es que la gente... ¿Están de acuerdo ustedes entre José Luis, en el hecho de que por un lado Movimiento Ciudadano los esté apoyando, por otro lado le entre José Luis Luege Tamargo, quien fue presidente directivo de la Comisión Nacional del Agua, pero ambos tienen tintes de carácter político? Hoy en la mañana estábamos muy atentos al caso de ustedes, desde luego, desde los medios de comunicación, y nos informaban que ustedes temen estar siendo infiltrados en su movimiento para desarticularlos. ¿Qué hay al respecto, José Luis? Bueno, mira, antes que nada tenemos que decir que esto es una causa en común y es que haya agua limpia. ¿Sí? Y aquí, si los partidos políticos quieren politizar esto, a nosotros no nos parece, porque esto es de veras sin tintes de colores. Sí, nosotros queremos que nos solucione la pregunta, José Luis, va en otro sentido, va en el sentido político. Estamos viendo que se les está acercando Movimiento Ciudadano, se le está acercando el Partido Acción Nacional. Hay partidos que están sacando raja política en todo esto y le están dando la razón al presidente de la República, quien dice que esto apesta a política. No sé si hay una respuesta y si no, nos esperamos a las 6:30. Yo lo único que te diría es que para nosotros no es un movimiento político. Sí, si ellos se acercan acá, pues bueno, sí puede haber infiltrados, no debería ser eso, pero nuestra causa es una y es noble, ¿no? Entendemos, vamos a estar atentos a las 6:30 de la tarde con lo que tengan ustedes los vecinos que comentar ante la opinión pública. Vamos a tener cámaras y micrófonos con ustedes, por supuesto, muy de cerca. Muchas gracias, José Luis Maya, por permitirnos esta comunicación aquí en Grupo Fórmula. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Es lo que está sucediendo. Hay esto. Los vecinos dicen, nos están infiltrando, nos quieren dividir. Quieren que este movimiento se desarticule y todo lo contrario, vamos a permanecer firmes el tiempo que sea necesario. Desde luego, vamos a estar muy atentos a lo que podamos informar un poco más adelante. También es noticia en este patinazo informativo comentarle que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, ha anunciado una investigación en contra de su predecesor, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Lo acusan de vulnerar la autonomía y la independencia de titulares de juzgados del Poder Judicial para satisfacer intereses personales y de terceros allegados. Arturo Saldívar niega esta acusación. Dice que se trata de una venganza política contra él y la Cuarta Transformación.
Me parece que esto es un hecho inédito. Nunca se había abierto una investigación así, mucho menos a un expresidente de la Corte, a tantas personas que han servido al Poder Judicial, y es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave y además que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado, y entonces tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos y que me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial. ¿Y ante esto qué, Arturo? Ante esto, primero aclarar, ahora, pues ya abrió la investigación, pues la Corte y el Consejo, pues no hay nada que pueda hacer uno recurriendo, porque no puede uno recurrir, pero ellos tendrán que realmente hacer una investigación, dar garantía de audiencia a todas las personas que señalan ahí, entrevistar a todas las personas que dicen que se citan en la queja. Esto es parte de lo que decía esta mañana a Ciro Gómez Leiva, Arturo Saldívar. Nosotros lo buscamos también para este espacio informativo. Él se excusó, dijo que ya no iba a salir a los medios. Claudia Sheinbaum defiende a quien hoy es su asesor jurídico. Alega persecución política contra Arturo Saldívar. Pues lo que pasa es que está, como una investigación de la Suprema Corte que se traduce, vamos a ver si, porque todavía no sale algo formal, un comunicado formal de la Suprema Corte, pero de ser así, como una investigación con base en una denuncia anónima de la Suprema Corte que lleva directamente nombre y apellido, no solo al ministro Saldívar, sino a otros jueces. Entonces sí es totalmente fuera de derecho. O sea, lo que queremos es una Suprema Corte que se dedique a la justicia y no que se dedique a una persecución política. Eso es lo que dijo Claudia Sheinbaum en relación con este asunto. Hoy tendremos oportunidad de conversar unos minutos con Elba Sánchez Pozos, magistrada de circuito adscrita al Cuarto Tribunal Colegial en Materia Administrativa en Zapopan, Jalisco, quien se ve afectada justamente por las acusaciones de abuso en sus funciones en contra de Saldívar. Es lo que nos va a decir ella, nos va a explicar de qué se trata exactamente lo que sucedió, por qué el señalamiento. También estamos muy pendientes, en cualquier momento llegará a su domicilio en las calles de Montañas Calizas, número 414, en las Lomas de Chapultepec, Jesús Murillo Caram. Fue Procurador General de Justicia de la República durante el sexenio, parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Fue capturado el 19 de agosto de 2022. Fue acusado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. En cualquier momento regresará a su casa para continuar el proceso en arresto domiciliario. Juan Antonio Jiménez, estamos contigo. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Un juez federal dio un plazo de 24 horas a la Guardia Nacional para trasladar al extitular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, de la torre médica del penal de Tepetán a su casa en las Lomas de Chapultepec, desde donde va a continuar con los dos procesos penales que se iniciaron en su contra. El juez de control con residencia en el reclusorio sur, Juan José Hernández Leiva, resolvió lo anterior al acatar la sentencia del 4 de abril dictada por el primer tribunal colegiado en materia penal, donde se le dio la prisión domiciliaria. Durante la audiencia que se realizó este viernes, la Fiscalía General de la República solicitó imponerle al exservidor 15 medidas cautelares. Sin embargo, el impartidor de justicia solo aprobó 7, de las cuales destacan la vigilancia perimetral y los accesos a su domicilio, el establecimiento de un registro para visitantes y la prohibición de comunicarse con víctimas o testigos, principalmente con Felipe Rodríguez Salgado el Cepillo, jefe de los Guerreros Unidos, quien se dice víctima de las torturas que atribuyen al exfuncionario. Tiene la Guardia Nacional como plazo hasta las 3 de la tarde con 35 minutos de este sábado para poderlo trasladar a su domicilio. Pepe, más adelante la información completa. Claro que sí, Juan Antonio, por supuesto, estamos pendientes. Ya hay reporteros afuera de la casa de Murillo Caram a la espera del regreso de quien se fue de ahí hace 19 meses. Mientras el presidente de la República festeja la decisión del INE de no suspender las conferencias mañaneras, la señora Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI, PRD, le pide al presidente dejar de meterse en el proceso electoral.
El INE dice que ya el tribunal declaró. Yo lo único que le pido al presidente es que se deje de meter en elección. El presidente usa la mañanera para denostarme, para decir mentiras. Él fue el que creó esta idea de que yo quiero quitar los programas sociales. Es el presidente el que empezó con esa mentira en una mañanera en el mes de noviembre de 2022. Hablando del crimen electoral, el propio presidente de la República, López Obrador, niega estar enojado con Claudia Sheinbaum por no haberlo defendido como debía en el debate del domingo. Dieron una interpretación sesgada a lo que dije sobre el debate, la mala fe. Inmediatamente inventan de que si no estuve de acuerdo con la narrativa en el debate, sobre todo de las preguntas, porque tengo mis razones. ¿Se refería a eso, solamente a las preguntas? Sí, pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, 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 mucho. Pero fíjense, queriendo, como se dice coloquialmente, amarrar navajas, cucándome. Esto dijo el presidente de la República. Trataremos el asunto bajo la perspectiva, la óptica de Rafael Cardona en su cristalazo. ¿Qué hay del asunto de las pensiones? Vaya que hay preocupación. Muchos trabajadores que han acumulado con su esfuerzo alguna cantidad de dinero para su retiro, bueno, pues están preocupados, no duermen, porque han circulado versiones de que les van a quitar sus pensiones, su derecho a las pensiones. Esto lo han aclarado de diversas maneras funcionarios del gobierno federal encabezados por la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pero también la Asociación Mexicana de las Afores dice que esta iniciativa de Morena para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar no contempla la expropiación de recursos de los trabajadores. Y el presidente les dice a quienes no han reclamado lo que les corresponde por ley, les dice, apúrense para que en mayo estén ya los primeros beneficiados con las pensiones del bienestar. Tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. También, por supuesto, es tema al cual seguiremos poniéndole toda la atención que merece. Denuncia México ante la Organización de las Naciones Unidas Ecuador por el asalto a la embajada ocurrido hace 8 días, hace una semana. Acusa a las fuerzas de seguridad ecuatorianas de atentar contra la persona y dignidad de nuestro cuerpo diplomático destacado allá en Quito, la capital ecuatoriana. También en el resto del mundo escala la tensión en el Medio Oriente. Estados Unidos advierte un inminente ataque de Irán contra Israel en las próximas 48 horas. Israel está en máxima alerta. Israel está en alerta máxima, movilizando a más reservistas. Ha suspendido los permisos a las tropas en combate. Atacaremos a quien nos ataque, dice el primer ministro Netanyahu. Se refiere a Irán, que clama venganza. El líder supremo Jamenei le recuerda que atacar el consulado iraní en Damasco es atacar una sede diplomática, una ilegalidad, y que pagará por ello. Desde la Casa Blanca se considera que es factible. Este ataque puede ser real en contra de Irán. Las amenazas de Irán son creíbles y reales, según Washington, y se teme un ataque inminente en Israel. Continuamos preocupados por el riesgo de una escalada del conflicto, ha dicho el portavoz diplomático de Estados Unidos, quien ha asegurado también que están contactando con diplomáticos en la región para disuadir a Teherán de atacar a su mayor enemigo en la zona. Bueno, también le voy a informar que hay más de 120,000 evacuados por las peores inundaciones ocurridas en partes del territorio ruso y también en Kazajistán. Son las peores inundaciones en por lo menos un siglo.
Rusia y Kazajistán se enfrentan a las peores inundaciones registradas en casi un siglo. El nivel del agua superó los 11 metros en algunas zonas inundadas. La gran cantidad de agua de deshielo ha obligado a más de 120.000 personas a abandonar sus hogares en los montes Urales rusos, Siberia y Kazajistán, al desbordarse los diques de grandes ríos como el Ural, que desemboca en el Caspio a través de Kazajistán. Aquí en México, le informo, murió Lorena Velázquez. Ella era una figura del llamado cine fantástico y de ficción en nuestro país, representante de la llamada época de oro. Tenía 86 años al morir, murió por complicaciones respiratorias, pero Lorena Velázquez fue en vida todo un símbolo. Nicolás Alvarado, él es periodista, especialista en asuntos de cultura. Te saludamos con mucho afecto, como siempre, Nicolás, bienvenido. Lorena Velázquez, todo un símbolo, sin duda, ¿estarás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, pero además hay una cosa todavía mejor y ella estaría totalmente de acuerdo. Y no lo digo desde una vanidad malentendida, sino de una autoconciencia absolutamente gloriosa. Lorena Velázquez no fue una gran actriz y lo sabía. No tuvo una gran filmografía y lo sabía, sino fue una figura entrañable, divertida y seductora en el cine mexicano de los años 60 y 70, y parecía encantada de ser eso, y parecía encantada de divertirse con su propia imagen. Bueno, junto con su hermana Tere fueron dos de las bellezas más espectaculares del cine de los años 60 y 70 en estilos muy contrastantes, además, una muy dulce y pispireta, otra más adusta y hierática. Hicieron muchas películas juntas y separadas, pero sin ninguna pretensión, digamos, ni de hacer arte, ni de tener grandes actuaciones, sino de resultar personajes icónicos de la cinematografía nacional. ¿Cuál es la película que más recordamos de Lorena Velázquez? Bueno, por supuesto, Santo contra las mujeres vampiro, que Pepe, pues es una vacilada y una gozada, es decir, pues es una película para reírse muchísimo, hecha con ingenio, poco dinero, buena voluntad y mucho sentido del humor. Es decir, la lectura que hacen los franceses de estas películas como cine de culto, pues no es tan original porque están concebidas como cine de culto, porque nadie pretendía realmente asustar. Es una mujer que supo reaccionar bien a las modas. En los años 70 se decantó más bien por el cine de terror en una serie de películas más bien que la insertaron en la tradición de lo que se conoce en Estados Unidos como las Scream Queens, las reinas del grito, en donde era pues víctima propiciatoria de toda suerte de monstruos con efectos especiales de dudosa calidad que la asustaban. Y después con mucha dignidad entró a los roles de mamá en películas, en telenovelas, con muy buen ánimo, con mucho sentido del humor. Fue una mujer elegante, una mujer divertida, una mujer encantadora y una mujer muy consciente de su propio mito y al mismo tiempo muy poco creída de su propio mito. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla alguna vez y era una mujer sencilla, divertida, encantadora. Seguramente tú también te la topaste, Pepe, y tuviste la experiencia de partir con la gran Lorena Velázquez, que era una gozada y que sabía reírse de sí misma y que sabía cómo se construye un símbolo sexual y cómo se divierte uno construyéndolo. Sin duda, Nicolás Alvarado, no entenderíamos las películas del Santo sin Lorena Velázquez. No, bueno, y además pues era una maravilla verla, o sea, qué mujer tan hermosa, qué construcción de personaje tan solvente y qué manera de divertirse con un personaje, qué manera de divertir que la belleza no tiene que ser hierática, sino que también puede ser lúdica. Fue una belleza lúdica Lorena Velázquez. Ella pensó incluso en participar en el concurso de Miss Universo. Sin embargo, bueno, ella declinó la oferta porque tenía filmaciones de películas. Aquí tengo los títulos: Estafa de amor, Fray Don Juan, $5,000 de recompensa, y por eso no participó, pero seguramente hubiera ganado. Estoy seguro de ello y además es una reina de belleza no de un año, sino de todos los años, querido Pepe. Muchas gracias, Nicolás Alvarado, como siempre, un saludo muy cordial y afectuoso. Pepe, un abrazo. Un abrazo, gracias. Reconocimiento para Nicolás Alvarado y memoria también, claro, para Lorena Velázquez. También murió la cineasta, escritora, ganadora de premios Emmy, esposa de Francis Ford Coppola. Me refiero a Elinor Coppola. Ya tenía 87 años de edad, murió allá en California. Bueno, hasta aquí el patinazo informativo, las de chile dulce, mole y pozole.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.